y no había llegado. Entonces lo esperé y esperé que llegara para comer con ellos y ya listo. Ya comimos, ya se fue y listo. Ahora sí a trabajar. ¿Cómo van ustedes, muchachos? Estamos empezando la vuelta 11. Yo voy a tejer un poquito, pero ahorita que lleguen mis niñas, les aclaro qué fue lo que hice. Les aclaro realmente qué fue lo que hice. ¿Listo? Ahorita les muestro. Esta es solo la vuelta que dejamos empezada ayer. No he hecho más nada. A ver que el celular levante ahí. Está quedando muy bonita. Muy bonita. ¿Cómo van, chicos? Empiezan a compartir, a mirar. Ay, yo entré con este celular y qué carga tiene este celular. Ve, no me di cuenta qué tan cargado estaba este celular, la pila qué tanto está. No, ya ni modo. Ya nos quedamos como este celular, con la carga que tiene. Tan bello que me notifica YouTube que Creaciones Marie Crochet Colombia están en vivo. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Ay. Esperen, traigo una base porque necesito sostener el celular. El celular con el que voy a monitorear mi en vivo porque no quiero irregularidades. Esto no, este sí. Porque no quiero. Ahí está. Hola, señora Ana Eugenia. ¿Quién más llegó por acá? Ana Eugenia, Alejandra. Muchas chicas, bienvenidas, muchachas. Aquí estamos avanzando. Lo que pasa es que no me gusta dejar ningún día sin transmitir, porque una o dos vueltas que se puedan adelantar, 3, 4. La verdad es muy bueno para avanzar la mochila. Entonces por eso hacemos el deber de sí o sí hacer la clase diaria. Y que las chicas que están empezando de cero no se atrasan y llevan un ritmo tranquilo. Es que también si nos ponemos a trabajar muy rápido, tengo compañeritas que les queda una hora, media hora para tejer diario, entonces prefiero con calma. Chicas, las que van llegando, bienvenidas. Nosotros acá tejiendo, muy contentas, animadas que vamos avanzando con todos nuestros proyectos. Esta que es la de la página, está quedando espectacular también. Esta ya está hecha acá en YouTube. Entonces, si la quieren tejer en YouTube, la pueden tejer perfectamente. Si no, en la página la estamos tejiendo también vuelta a vuelta. Nada de avances bruscos, porque la idea es que sea con tranquilidad. Esperen, chicos, que acá agarré mal el hilo. Listo. Geraldine, Rosemary, bienvenida. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van todos? ¿Qué andan haciendo? Miren, esta es la otra mitad. Esta es la otra mitad de la flor. Dos grises, acá terminé. Acá está el gancho donde yo empiezo y termino. Terminé la vuelta 9. Esta que estoy empezando es la 10. Sí, sí, señora, es la 10. Y estamos tejiendo la otra mitad de la estrellita. Gabriela, Luz Marina, Geraldine, Rosemary, buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Salí a comer y no pensé que me tardara tanto y me tardé casi una hora, pero no, aquí estamos. Aquí estamos, ustedes no se preocupen. Esperen, yo miro una cosa acá. Ustedes no se preocupen, que aquí estamos, muchachas. Me vine a dar clase y adelantar un poquito otros proyectos. A ver si termino la mochila mandala. Es que me falta media florecita y ya termino. La de Nacional también me falta poco, pero como no estoy tejiendo en las noches en la cama, entonces, hola Seuri, ¿cómo estás? Entonces la de la mandala, que era la que tejía en las noches en la cama, entonces me toca tejerla así acá en el escritorio. Sí, chicos. Niña Seuri, ¿cómo estás? Acá nada más. A ver, ahí. Y acá. Ahí.
sí, sí, se ve bonita. Me gusta que la estrella se vea alargada, pero ya cuando esté las dos partes no se va a ver tan alargada, se va a ver más parejita. Acá son 3 grises. Ya les leo qué hice en esta vuelta para las personas que también terminaron la vuelta 9 puedan seguir con la 10. Noemí, ¿cómo está? Aquí ya se ve bien la bufanda de mi muñequito de nieve. Me encanta la forma que quedó la bufanda porque sí se ve una bufanda con los colores bonitos. Ay, niña Seuri, ¿cómo sigue su papi? ¿Qué ha sabido de la salud de su papito? Seguimos acá. 4 verdes. Miren, acá simplemente terminé con un azul bebé sobre azul rey, 2 grises, 4 verdes, 3 grises, 4 verdes, 2 grises, un dorado, 2 grises, 4 verdes, 3 grises, 4 verdes. ¿Listo? Para los que también están empezando esa vuelta puedan continuar. Acá 2 grises y uno doradito en el centro. Ese color plata me encanta. Ese gris está muy tono plata y se ve espectacular. Listo. Ay, qué hermoso se ve. Chicos, yo le halo los hilos es para que no se vea porque me choca que se vean los hilos. No soporto que los hilos se vean ni por el derecho ni por el revés. Pero la mochila no puede salirle cintura. La mochila tiene que seguir su avance normal. A ella no le puede salir cintura. Ella tiene que seguir su tamaño hacia arriba normal. No es que vaya a cerrar ni mucho menos, no. Tiene que seguir igual. Listo. Seguimos acá. Observación esta noche. Ojalá mañana pueda hacer cirugía. Ay, tienen que hacerle reconstrucción de codo. Mi esposo tiene reconstrucción de codo. Y lo enyesaron como 20 días. Hace 13, 14 años. Tuvo reconstrucción de codo. Patricia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Rosy, buenas noches, bienvenida. Y acá empezamos vuelta 10. Yo tengo que señalar acá en mi patrón porque no sé cómo va punto sobre punto. Entonces acá va grises. Punto sobre punto. El tono gris. Y seguimos blanco. Blanco sobre blanco. Ya miramos si hasta llegar a la bufanda. Ya está enyesado, pero se tapó el dren, toca que lo... Ay, no, niña, ya no. No, 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 no. Este queda un punto corridito hacia adentro. Uno rojo. Rojo oscuro. Los bordes siempre rojo oscuro para darle la profundidad de la bufanda. Esa bufanda se empezó a ver muy linda por la profundidad que le estamos dando con los 2 tonitos. Yo sé que son muchos hilos, pero muchachas, ese rojo oscuro sí o sí lleva importancia grande por la profundidad que le da. Eso hace que todo tenga sentido. Miren que las mochilas muchas veces no es que el diseño sea súper espectacular, es la intención que uno le pone según los colores. Ahorita estamos haciendo un portallaves divino,
divino con una combinación de colores que estoy, pero así. Ay, es que se las voy a mostrar. Perdón, no pensé en mostrárselas, pero sí. Venga, les muestro la combinación de colores. Mírenlo. Miren. Y acá se le colocó un mora en leche y está perfecto. Miren. Esto no es nada. Esto es una bobada a cómo va a quedar. Pero para que ustedes se vayan dando la idea. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 colores. Acá. De donde se ve el color negro hacia adentro. Hay 5 colores. Ah, mírenlos. Mírenlos cómo se ven sin tejer. Morado, lila, rosa pálido, este rosa un poco más fuerte, mora en leche, negro. Una combinación espectacular, muchachas. Ahí les cuento la combinación de colores tan bellos que tengo ahí. Entonces muchas veces no es el diseño que sea wow, es muchas veces la intención que le damos con el color que le sumamos, los colores que escogemos, es que le damos toda la intensidad y la fuerza al, en este caso, al portallaves. Tengo que tener como 5 para el domingo, que una señorita necesita 2 y yo tengo 3 para un pedido. Entonces le facilito los 2 a la compañera, a la amiga peruana que ya se va el próximo fin de semana. Y ya compró 21 monederos, una mochila, un fajón con cordón pompones y se va el próximo fin de semana. Entonces le hizo falta como 2 monederitos más. Entonces ya terminando estos monederos, ella escoge los 2 de ella y ya los que queden para el otro pedido que tengo que empezar a crecer otra vez la colección de monederos para entregar el próximo pedido. Inés, bienvenida. Sobeida, buenas noches. Hola, mi querida profe. Hola, Sobeida, ¿cómo estás? Ese milagro de verte. Acá voy a tejer otro puntito negro. Sí, claro. 1, 2, 3, 4 blancos y va un puntito negro. Sí. Estos puntitos negros son los botones del muñequito de nieve. Acomodamos mi... Ahí. Los 2 puntitos negros. Y vamos en esta vuelta, sí señor. 2 blancos y 1 gris. María Luisa, buenas noches, bienvenida. Y No, señora María Luisa, acabamos de empezar. A mí fue a la que se pasó la hora. Es que fui a comer algo y David no estaba. Entonces, mientras esperé a David que llegara para ir a comer todos juntos en familia, ya me agarró un poquito la tarde. Es que como él está trabajando, entonces de aquí a que llegue. Y no siempre podemos salir así, que nos antojemos de salir a cenar alguito rápido. No podemos salir siempre todos. Entonces, sí era como una oportunidad buena. Era una oportunidad buena de salir a comer alguito, compartir en familia y ya por la casita a trabajar, porque la verdad amo trabajar. A mí me encanta hacer estos en vivos. Me encanta, chicas. No pasa nada que si me agarro la tarde, que si no pasa nada, pues venimos a hacer el en vivo un poquito más tarde, pero sí que quede mínimo las 2 vuelticas que debemos de dar diario para terminar. Acá hasta donde está el color negro. Y ahí tejemos negro sobre negro. Catalina, bienvenida. Margarita, ¿cómo estás? María Luisa, qué bueno. Sí, no se ha perdido de mucho, no te preocupes. Yo ya voy a leer qué hice en este pedacito, que es lo mismo que vamos a repetir, entonces no te has perdido de mucho. Espere que ese punto no se pueda alargar tanto. Miren lo bonito que se ve. Los cuerpos de los muñecos de nieve. Esta es la segunda vuelta, 3 azul rey. Entonces acaba blanco, 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 hasta llegar al azul rey. Señora Sobeida, sí. No, señora Sobeida, el trapillo es muy pesado para trabajar. No, es que miren, chicas, que uno a veces no habla de temas que a todas nos tocan de una forma u otra,
porque uno cree que todas entendieron el mensaje de cuando hicieron su primera prenda en trapillo. Entonces, uno como que no es algo importante, pero hoy que tocamos el tema en la página, nos dimos cuenta que sí, muchas personas como que no terminan de comprender el daño que les hace ciertos materiales y piensan que de pronto son ellas. Piensan, ah, no, eso es que yo soy floja o yo tal cosa. No, no. Yo por eso les cuento mis experiencias, para que ustedes sepan que si a mí me pasa, a usted también le puede pasar. Si a mí, en el caso que les conté, la puntada X me lastima mucho las manos, si a usted le duelen las manos cuando hace amigurumi en puntada X, usted puede decir, ah, de pronto es eso. Y la verdad, yo sí lo hago en punto V. Qué pena, pero yo los amigurumis los hago en punto V. Y me quedan perfectos, me quedan parejos, me quedan hermosos y no lastimo mi manito. Entonces también para que ustedes tengan opciones y no sea como que no puedo hacer amigurumis. No, si pueden, claro que pueden. Yo me hice mi pesebre. No es un pesebrito, es un pesebre en punto V y mi pesebre no tiene nada que envidiarle a nadie. O sea, es un pesebre bonito, hermoso, de calidad, bien hecho. Solamente que es en punto V. Tan sencillo como eso. Entonces, sí, muchachos, no, cada vez que uno puede darles información importante, lo hacemos, muchachas, porque la idea no es que ustedes se queden con dudas o crean que todo les pasa solo a ustedes, ¿no? Que ustedes también sepan y digan, ah, no importa si uno lleva años tejiendo, también hay materiales que no se acostumbra uno, porque es verdad, no se acostumbra uno a trabajarlos. Yo el trapillo no me acostumbro a trabajarlo, no me gusta y pienso que para yo hacer una prenda, esperen que por ahí se ve como recogido, no, está bien. Para yo hacer una prenda en trapillo, sí tiene que ser que realmente, muchachas, no, en estos momentos creo que no. No, porque tengo mucho trabajo, entonces creo que no haría jamás una prenda en trapillo. Tiene que ser pues que no tenga nada de trabajo y ahí sí la necesidad está por encima de muchas cosas porque uno a veces por necesidad le piden un trabajito y dice uno pues no me gusta ese tipo de tejidos, pero lo voy a hacer porque necesito el ingreso económico. Entonces uno a veces sí trabaja porque no tiene más pedidos, pero el trapillo lastima mucho las manos. Mucho, mucho, mucho. Y acá seguimos con dos color gris. Entonces, claro, uno aprovecha y da esa información. Ay, les iba a contar que me regalaron hoy otra aguja 1.75. Ustedes saben que esta la traje de México, no tenía más. Hoy me regalaron esta, nueva, sin estrenar. Miren, nueva, sin estrenar, aguja 1.75. El mismo tamaño, todo lo mismo. Ay, entonces estoy muy contenta porque yo no tenía sino esta única aguja. Entonces yo decía, ay, santo Dios, se me pierda, salga y por ahí no la regrese, ¿qué hago? Entonces siempre mi preocupación es perder la aguja favorita porque es muy complicado para mí acostumbrarme a otra aguja. Entonces en estos, creo yo que ya como 3 años, 4 años, esta es mi aguja favorita. Ya llevo como 3 años que esta es mi aguja favorita. Esta es la que, de hecho, esta que tengo en las manos es la que me acompaña hace como 3 años. Y la que traje pues es la misma marca, la misma referencia. Entonces ya tengo una aguja de cambio por si llegase a perder mi aguja 1.75. Tres azules, bebé, tres azul rey. Listo. Tres azul rey. Uno, dos, tres. Y un azul bebé. Y estamos terminando esta vuelta. Listo. Vamos a hacer acá 1, 2, 3, 4. Los dos grises.
A ver, en esta vuelta un azul bebé. Acá me queda para hacer en esta vuelta 3 grises en esta parte de acá. Entonces puedo hacer uno dorado y 2 grises. Así es sencillo. Uno dorado. Acá. 2 grises y volvemos a repetir la secuencia de la estrella, que son 4 grises. 4 verdes, perdón. 4 verdes, 3 grises. Acá 2 grises. 4 verdes. Uno, 2, 3, 4. Los 3 grises, 4 verdes, 2 grises, si se acuerdan que acaba uno dorado. Miren cómo empieza a verse lindo. Y el muñequito de nieve. Les voy a leer entonces qué fue lo que hice. Se los voy a leer completo porque algunas compañeras llegaron más tarde. Yo terminé acá la vuelta 9 con el azul bebé. Tejí 2 grises, 4 verdes, 3 grises, 4 verdes, 2 grises, un dorado, 2 grises, 4 verdes, 3 grises, 4 verdes, 2 grises, un dorado, 2 grises. Y acá para mi muñeco de nieve, que es bello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, 1 rojo oscuro, blanco, 2 rojos claro, 2 rojos oscuros, 4 negros, 4 blancos, 2 negros, 2 blancos, 1 gris, 2, 4, 6 blancos, 2 negros, 4 blancos, 3 azul rey, 2 blancos, 1 azul rey, 1 gris, 3 blancos, 2 grises, 1 azul rey, 3 azul bebé, 3 azul rey, 1 azul bebé, 1 dorado, 2 grises y sigo repitiendo 4 verdes, 3 grises. ¿Listo? Para las chicas que están también empezando la vuelta 10, así tal cual como se las acabo de leer, es la información de la vuelta 10. Listo, muchachas, porque voy a querer dejar la vuelta 11 empezada. Acá los 3 grises. Uno sobre gris, uno sobre rojo y uno sobre gris. Nuevamente los 4 verdes. Hola señora Luz Restrepo, buenas noches, bienvenida. Acá los 4 verdes. Los 2 grises y el dorado. Es el gris plata, chicas. El cuerpo de la mochila es un gris plata. Y un dorado. Nuevamente 2 grises plata. 4 verdes. Hola señora Ivonne, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. Chicos, bienvenidos todos. Estamos tejiendo, esta la estamos realizando en la página. En todas las redes sociales estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia, muchachos. El que quiera tejer en la página, ahí estamos. El que quiera tejer acá en YouTube, perfecto. Si me quieren hablar por WhatsApp, también me dejan un mensajito y yo les doy mi número para que sepan que también tenemos grupitos privados, grupitos por WhatsApp. Bueno, grupitos es un decir porque tengo más de 21 grupos de WhatsApp para trabajar en privado, muchachos. 21 grupos. Siempre me preguntan y me decían, profe, ¿cuántos grupos de WhatsApp tiene? Ay, como 12. ¿Y qué día me pongo a contar? Los de la comunidad, que pertenecen a la comunidad, contaditos 21 grupos de WhatsApp. Y 21 grupos que están estables, o sea, no quiere decir que yo, por ejemplo, si termino un taller y elimino ese grupo, es un grupo menos. No, 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 no.
ese grupo no se elimina, se cambia de nombre y se le cambia pues la razón social. La razón social. O sea, si el grupo era, por ejemplo, para hacer la mochila de Navidad y termino la mochila de Navidad, pues lo quitamos, lo cambiamos, le cambiamos el nombre, le cambiamos la fotografía y lo dejamos, por ejemplo, para hacer monederos, si vamos a hacer monederos. Sí, está bien. Es que le jalo muy fuerte los hilos porque ya están separados y me da demasiado temor que se recojan. Ahí están perfectos. Y la mochila está perfecta, sin cintura y sin nada, muchachas. Pero es que esto hay que hacerlo con cariño, no es como tejer por tejer. Michelle, buenas noches. ¿Cómo está, niña Michelle? Ese milagro de verla. Entonces, sí, o sea, yo siempre voy a tener 21 grupos. Hoy día que soy consciente que tengo 21, porque antes de saber que tenía 21 grupos, yo armaba otro grupo de WhatsApp y otro y otro y otro para diferentes labores, pero sí armaba más. Pero entonces cuando ya me di cuenta que se me fue la mano, que no eran 12, sino 21, no quiero armar más grupos, sino utilizar los 21 que tengo. Simplemente lo que les digo, cambiarle la razón social y ya. Si es para otro proyecto, pues se le coloca el nombre y ya. Hola, señora Susan, bienvenida. Señora Susana, ¿cómo está? Entonces es eso, muchachas. No arman más grupos de WhatsApp, sino con los 21 grupos que tengo. Ana Eugenia, después que se me perdió mi aguja, tengo repuestos. Ay, sí, señora Ana Eugenia, yo no tenía. Cuando hoy, bueno, es que fue trampa con maña. Resulta que esa aguja la iba a enviar. Y yo le dije, yo veo que esa aguja está gruesa y la señora necesitaba una 1.50. Yo le dije, no, esa aguja está gruesa. Entonces, como en que entre chiste y chanza, como que lo reté y le dije, bueno, si es igual de gruesa la mía, me la regala. O sea, igual de gruesa esta. Y claro, la medí exactamente igual de gruesa. Y yo, claro, esa aguja no es 1.75, se equivocaron en la fábrica. Esa aguja es no es 1.50, sino 1.75. Y en la fábrica se equivocaron, le colocaron a la aguja, es este ganchillo 1.75 y este mango decía 1.50. Y yo, no, no, no. Yo soy la experta en agujas y es exactamente la 1.75, entonces me la dejó a mí. Así fue que me la gané. Regalada, casi obligado. No, muchachas, pues es que sí, sí, la aguja no, no, pues no, era para mí y ya. Ivonne, me gusta este trabajo y me puede mandar el libro. Me encanta mucho para el estrés. Gracias. Aquí, señor Ivonne, encuentra todos los tutoriales paso a paso. Acá encuentra la explicación desde cero, maravillosamente, hasta terminar. Bueno, muchachas, estamos acá para repetir la vuelta 10, pero los muñequitos de nieve. ¿Va un puntico corrido? Sí, porque yo acá tejí. Ah, no, punto sobre punto. Entonces acá también punto sobre punto. Sí, señora Ivonne, acá están los tutoriales paso a paso. En este momento estamos en vivo en YouTube, pero usted puede también buscar en los videos. Ahí hay de todo, monederos, tenemos más de 370 videos donde puede checar, donde puede repetir, donde, mejor dicho, se divierte aprendiendo cosas nuevas. Acá punto sobre punto, pero acá al finalizar el último punto va sobre rojo. De esta forma, listo. Sobre rojo el último puntico. Ahora uno blanco, uno rojo oscuro y uno blanco. Rojo oscuro, lo que decíamos nosotras, que la profundidad que le da la combinación de colores es muy importante. Entonces, la idea no es colocar los colores por colocarlos, sino saber dónde y por qué. Mire que hay un muchacho, me enviaron fotografías del trabajo de él y todo pixelado, todo se ve pixelado. O sea, no sé qué error comete el muchacho ahora a la hora de tejer, pero se ve pixelado. ¿Qué es pixelado? Que no se ven las líneas perfectas. Estos son líneas perfectas. En él se ve pixelado, pixelado, o sea, como que trata,
de colocarle sombra al tejido y lo que hace es pixelarlo y se ve terrible, terrible. O agarra, digo yo, como cosa mía, que de pronto agarra patrones que es punto de cruz o para piedras, patrones que son para pegar las piedritas. No recuerdo en este momento el nombre de esa técnica, pero sí que son dibujos que les colocan cristales para que se vea súper espectacular y eso hace que al él querer repetirlo exactamente como está, le quede pixelado y le queda súper feo. Señora Nora, bienvenida, ¿cómo estás? Profe Mari, recuerdo cuando usted y su familia estaban. Sí, señora Rosemary. Señora Rosemary, ese milagro de verla. Yo ayer les decía que no. Ay, tan bella, señora Rosemary. Sandra, buenas noches. Gracias, señora Sandra. Gracias, Ana Eugenia. Sí, señora Rosemary. Parece ayer que regresamos a Colombia, pero ya hace más de un año y medio. Pues llegamos el 1 de julio, creo que el 1 de julio. Claro, ya hace más de año y medio. Sí, parece ayer que regresamos a Colombia sin saber dónde íbamos a poner nuestro punto físico, sin saber nada, señora Rosemary, simplemente con la ilusión de tener un punto físico donde recibir compañeras, con la ilusión de estar cerca de la familia. Ya eran 8 años lejos de la familia, viéndolos a ratitos, eh, pensando en que David terminara el estudio, porque sí me habían dicho varias referencias que era muy complicado si David terminaba su bachillerato en México, que si terminaba la prepa allá, iba a ser muy complicado para que entrara a una universidad acá, que lo veían como que extranjero, que terminó sus estudios en el extranjero. Entonces, también llegamos buscando eso, que David pudiese terminar sus estudios acá. Y todo se logró. Ya el viernes, Dios mediante, es el grado de David, el grado de ceremonia. Logramos que terminara acá 11 y ya muchachas pues pensando en que entre a la universidad. Entonces, como que todas las metas que nos encaminó a regresarnos a Colombia salieron perfectamente bien. Estamos cerquita de la familia está bien, David terminó su estudio como tenía que ser. Tenemos un punto físico donde recibirlas a ustedes felices, orgullosamente, eh, compañeras del tejido. Entonces, todo eso fue para bien. Pero sí, hace solo meses que estábamos planeando el viaje de regreso y vea, chicas, estamos súper organizaditos acá. Bella dice, excelente trabajo, muy bonito, gracias. Carmen, bienvenida. Silvia, buenas noches, bienvenida. Silvia, nosotros estamos en Colombia. Alba, bienvenida, buenas noches. Sí, chicos. Tiempos aquellos, pero gracias a Dios, siempre encaminados al tejido, a seguir tejiendo, a seguir compartiendo con los compañeros. Y así es, muchachas. Gracias a Dios, todo fue por un buen propósito, señora Rosemary. Y bendito Dios, aquí estamos. Y ustedes conmigo que me acompañaron en ese trasteo, en llegar a empezar de cero, en llegar a encontrar un sitio vacío y convertirlo en un hogar donde nos sentamos a tejer, donde compartimos. La verdad, sí, muy bien, muchachas, muy bien por todo. Acá ya estoy terminando esta vueltecita, pero se ven unos poquitos puntos. Y es otro error que cometen las chicas, que dejan para estirar los hilos cuando va muy lejos. Entonces, es una de las cositas que hace que se recoja. Por ejemplo, este azul, sentí que se aló casi desde acá, porque estaba muy durito, se veía acá y le hice una pequeña fuerza y sentí cuando todo esto, y ese es el error. Si usted no lo vuelve a su, a su estado natural, él se recoge. Toca colocarlo en su estado natural para que él quede así redondito, porque si un hilo queda muy recogido, pues evita ceder para que los otros hilos pasen. Entonces sí es muy importante esa parte. Acá vamos a seguir con el color negro. Señora Rosemary, yo estaba anoche en clases de Facebook y también el lunes no pasamos a veces. Ay, señora Rosemary, sí, yo la estaba extrañando hoy.
pero no pasa nada, señora Rosemary. Gracias, gracias por estar ahí acompañándonos. Cuídese mucho de salud. Yo hoy tuve que ir a una terapia porque tenía unos nudos en la espalda, pero era estrés. Ya se me quitó el estrés. Mañana les cuento cuál era mi estrés, porque no les había contado si iba a seguir con el mismo estrés, pero ya solucioné mi asunto. Entonces creo que ya me curé del estrés. No, algo que me tenía súper mal geniada. Entonces, pero no, ya lo solucioné, muchachas. Ya solucionado. Entonces mañana les cuento el chisme en la página 3 Azul Rey, de por qué era mi bendito estrés. Y acá seguimos. 1, 2 y 3. 2 blancos. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice con el otro muñequito. Acá no cambia nada. Esto que hice acá lo estoy repitiendo acá. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer con esa misma instrucción sin necesidad de volver a repetir lo que ya se dijo acá. Pero sí quiero que tengan claro que son 2 caras exactamente iguales. Silvia, bienvenida. Buenas noches. ¿Tiene patrón para los colores? Claro que sí, señora Silvia. Sí, y que la cuadrícula para el cuerpo es muy sencilla porque como no lleva aumentos ni nada, es simplemente guiarse por los colores. Sí, señoras. Y no solo es más fácil, sino que es muy práctico porque no nos perdemos. Uy, a mí me fascina trabajar con patrón. Antes no lo hacía y era más prueba-error, pero cuando yo empecé, muchachas, no tenía ni la más mínima idea cómo elaborar un patrón, eh, cómo elaborar un patrón que se pudiese comercializar. O sea, era como tener el patrón para mí, para mis cosas, para mi mente, para mis trabajos, pero en sí no sabía cómo hacerlo para comercializarlo. O sea, un patrón que fuese escrito, que llevara el fondo escrito, porque mis patrones llevan ese el fondo escrito, no en cuadrícula, porque la aplicación que saca la cuadrícula, los fondos redondos, solo da para hacerlos en un mismo tamaño. Y yo no soy persona que trabaje mochilas en un mismo tamaño. Yo me guío más por los múltiplos. O sea que si la mochila puede tener 264 puntos como esta, o puede tener 100, ¿cuánta tiene esta? Creo que 180 puntos. Entonces sí me tocó crear mi propia forma de patrones escritos como para estas mochilas. Margarita, bienvenida. Sandra, ¿cómo puedo participar en las clases? Sandra, esto es un en vivo, o sea, en este momento estás participando. Si ya deseas estar en los grupos de WhatsApp, me dejas un mensaje, yo te doy mi número de WhatsApp y te doy la información. Hoy empezamos fajones en crochet. Es un grupo que está activo, apenas empezó hoy. Empezamos a tejer fajones en crochet que son también como para esta mochila. Entonces, ese grupo está activo. La mochila del topollillo, estamos tejiendo este topollillo. A ver, ¿dónde está mi topo? Mi gillo. Estamos tejiendo este topollillo. Ese grupo también está activo. Estamos tejiendo portallaves. Todavía está activo el portallaves. Estamos tejiendo... ¿Qué más estamos tejiendo? Acá. Ay, yo estaba asustada. Yo dije, ¿qué hice? No, 3 azul bebé. Estamos tejiendo portallaves, fajón en crochet, están activos. El grupo de esta mochila está recién activado para recibir personas. El de la mochila de Navidad también. Entonces, sí, ya tendría usted que hablarme qué grupo quiere, en qué grupo quiere estar. Son grupos de tejido, o sea, no son grupos que entramos como por chismosear, sino a tejer. La que entras a tejer tratando de llevar el ritmo que yo llevo para que terminemos y podamos seguir con el proyecto que es un listado de proyectos, muchachas, y así mismo tenemos que avanzar.
Yoli, bienvenida. MLG, bienvenida. Gracias, Mara, bienvenida. Alba, ¿cómo estás? Es la primera vez que te veo. Bienvenida. Suscríbete al canal, dale a seguir y acá encuentras miles de cosas hermosas. Paulina, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Tiene algún costo? Esta clase que estás viendo no, es totalmente gratuita. Lo mismo la de triángulos, no, 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 no. Son clases que se dan por Facebook, por YouTube, hasta por TikTok. Tenemos clases 100% gratuitas. Ahí el contenido que queda es para todo el público y no sin ningún costo. Ya si quieren entrar a alguna membresía, pues obviamente hay cosas diferentes en las membresías, pero no. Yo siempre les digo, muchachas, si ustedes tienen la oportunidad de aprender con los tutoriales que encuentran gratuitos en todos lados, no desaprovechen esa oportunidad porque de verdad hay muy buena información, hay muy buenas clases, muy buenos tutoriales, no solo los míos, o sea, en las redes sociales hay muy buen contenido. Teo, bienvenido, Teo. Paulina, bienvenida. Eh, Tetsia. Se me fue como Tetsia Caterín, creo. Muestre, explica cómo se hace. No, Tetsia Caterín, tienes que empezar desde cero la clase. Esta la empezamos, creo que ¿Cuándo empezamos esta clase, muchachas? Tiene que verla ahí, que ahí es donde se indican los puntos, cómo se inicia. Esto ya está muy avanzado. Esta mochila ya lo que le falta es muy poco para terminarla. O sea, esta mochila ya está bien avanzada. Usted tiene que empezar desde cero, que es el video donde empezamos acá y fuimos avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, sí tienes que irte hacia atrás para que veas toda la explicación y no quedes a media. En este momento, lo único que estoy haciendo son puntos bajos y cambio de color. Como tal, no estoy haciendo gran cosa como para decirle, no, es que vas a aprender viendo esta clase. Esta clase no vas a aprender realmente nada en esta clase. Vas a aprender empezándola desde cero. ¿Por qué vas a aprender empezándola desde cero? Porque ahí están los primeros aumentos, los primeros cambios de color, todo este tipo de cosas. En este momento, estas clases son para las chicas que van avanzando. Entonces, sí tengan claro eso. Qué buena la pregunta de la compañera. Si ustedes quieren aprender, lo primero que tienen que hacer es buscar clases desde el principio, desde la primera vuelta. O sea, ¿qué es el principio? Venga, dirán pero esta vieja cree que nosotros sabemos, si supiéramos, pues no preguntamos, ¿cierto? Mire, esto es un principio. Esto son dos clases. Esto son dos clases. Yo ayer empecé acá y di 3 vuelticas. ¿Por qué 3 vueltas? 1, 2, 3, 4. 4 vueltas de ayer. ¿Por qué 4 vueltas? Porque necesito saber si se entendió la clase por los colores y continuar. Si se entendió la clase, nadie me dijo que no, entonces hoy dimos 3 vueltas más para enseñar cómo vamos metiendo nuevos colores. Entonces, esto sí enseña. Esto sí enseña, ¿por qué? Porque usted está diciendo, vamos a hacer estos puntos, así se hace un aumento, así se hace el cambio de color. Uno empieza explicando todas esas cosas. Cuando uno va avanzado ya no, porque se supone que si, por ejemplo, de las 300 personas que vienen acá, si 10 la están tejiendo, esas 10 ya saben cómo voy yo y ya me entendieron. Ya si están a esta altura como voy yo, ustedes no necesitan explicación de nada, sino mostrarles cuántos puntos hice por color y ya. Si ya están a esta altura del tejido, ya usted aprendió, ya usted no necesita más nada. Pero usted quiere aprender desde cero, vaya a buscando tejidos así, que tengo muchísimos y usted va a entender mucho. Porque aquí sí se explica con detalle el punto, que si cambio de color, que si el aumentico, que no entendí acá. Entonces, digamos que la explicación de cuando se está empezando es muy profunda y no es como tan superficial como esta. Esta es lo que yo les digo. Si ya las niñas que están tejiendo conmigo van hasta este punto, ya mi explicación no es más, sino qué colores, cuántos colores hice. Por ejemplo, 2 negros acá, 4 blancos, ese tipo de cosas. Ya el resto, ellas ya saben hacer la puntada. Entonces, sí es muy bueno, pues, chicas, que vean las clases desde el principio y no pasa nada que estén empezando de cero. No es difícil, pero sí es la forma más sencilla. Elvira dijo, hola Paula, gracias. Silvia, ¿los patrones los venden? Claro que sí, señora Silvia.
lo que necesite, no solo patrones, materiales, boquillas, flejes, agujas, pegantes, piedras, lo que necesite. Realmente tenemos un punto físico que es tienda también. Gloria, buenas noches, primera vez que te veo, lo que haces, gracias Gloria. Marlene, bienvenida. Rosemary, empezamos el 6 de noviembre. Chicas, empezó el 6 de noviembre y la mochila tiene 180 puntos. Gracias, señora Rosemary. Gladys, quiero aprender esta hermosura. Gladys, aquí estamos para enseñarles. Estas clases acá son buenísimas, son muy completas y aquí estamos es para eso, para que ustedes aprendan desde cero. Hola niña Yanú, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Paulina, ¿dónde está la tienda? Estamos ubicados en Bogotá, Colombia. Igual virtualmente te atendemos si no estás en Bogotá o no estás en Colombia, no pasa absolutamente nada. Las clases también son pues virtuales para todo el mundo. Y si estás en Colombia pero no en Bogotá, también los materiales y las clases se dan para todas partes. Enviamos material desde Bogotá hasta las fronteras. Todas las fronteras que hay, muchachas, hasta allá enviamos material. Estamos en Bogotá, estamos en Puente Aranda, en Bogotá, Puente Aranda, profe, y el patrón de la de triángulos, yo lo, ya lo terminé. ¿Qué? ¿El de triángulos ya lo termina? ¿Ya no me dices eso? No entendí, ya no. Creo que es que quieres que te mande el patrón de triángulos, ¿sí? ¿Me confirmas eso? Eh, No sé, ya no, o sea, yo creí que ya se le te había enviado. Mejor dicho, háblame que no pasa nada. Si no se ha enviado, se envía y ya, eso es lo de menos. Pero sí quedé como confundida. Paulina, está bien, gracias. Verónica, saludos desde México. Verónica, saludos. Gloria, ¿en dónde puedo ver la primera clase? El 6 de noviembre, acá en los en vivos. Tienes que checarlo en los en vivos, la primera clase. No lo busques en los videos, sino en los en vivos. ¿En dónde puedo ver la primera clase? Sí, en Bogotá. ¿En dónde estás ubicados? Estamos en Puente Aranda. Igual me hablas por WhatsApp. Déjame un mensajito y te doy mi número de WhatsApp. Me hablas por WhatsApp para darte la información más precisa. Irma, bienvenida, Yanú. Sí, te lo envié, Yanú. Marta, bienvenida, Irma. Me gustaría aprender, estoy en Puente Aranda. Ah, Irma, perfecto. Nosotros estamos aquí en Puente Aranda, así que me hablas por WhatsApp y con muchísimo gusto, Irma, para que vengas a aprender a tomar clases presenciales. Genial. Paulina, yo quiero ese patrón que está colorido. Este es el patrón de esto es una mochila playera, la estamos tejiendo en la página. Me hablas por WhatsApp. Igual en la página estamos igual, Creaciones Mari Crochet Colombia. Se empezó, creo yo que también casi para el 6 de noviembre. Ahí encuentras el paso a paso desde el fondo. Miren ese fondo tan bello. Ese fondo es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y ahí para allá, todo es bello. Ah, y acá en YouTube está el paso a paso también, que lo tejimos hace como más de un año, pero como me volvieron a pedir la mochila playera física hecha, o sea, obviamente hecha, entonces la volví a tejer, pero ya no la tejí para YouTube porque ya estaba acá el paso a paso, entonces la estamos tejiendo en la página azul. Eh, Silvia, bienvenida, hace envíos al exterior. Silvia, para Argentina sale muy costoso porque los envíos se cobrarían en dólares, entonces te sale extremadamente costoso para Argentina. Sí hemos cotizado, pero no, es extremadamente costoso. Gladys, bienvenida, saludos, Yanú. Ya el lunes las empiezo un ratico para cada una porque pero quiero empezar con la de la selección. Ah, listo, niña, ya no, pero si le debo algún patrón no pasa nada, yo te lo envío. Profe, no me lo ha enviado. Ah, listo, ya vi tu otro mensaje. Ya le digo al gerente de venta porque que yo sepa lo sacó. ¿O será que no lo hemos sacado? Bueno, de todas maneras, si la mochila va ahí, ya tiene que estar el patrón. La cuadrícula sí sé que ya está.
A ver, aquí en lo dorado que van, 3 puntos. La cuadrícula sí sé que ya está, porque obviamente yo estoy trabajando con ella. El fondo escrito, de pronto yo sí saqué el fondo escrito, pero no lo pasé al computador. Gracias, Yanu, por recordármelo, porque si hoy nada más estábamos hablando que el gerente de venta entre ayer y hoy ha sacado más de 20 patrones. Sacó ayer un PDF de 6 monederos espectaculares, sacó no sé cuántas mochilas y hoy sacó un PDF con unas mariposas espectaculares, pero hermosas. Y me decía, ¿qué nos falta? Y yo, nada. Y él, pero no nos faltan patrones. Y yo, no. Y mentiras que ya no está esperando el de triángulos y yo que es que no, ¿ah? Y yo no, no falta nada, pero tal cosa. Y yo no, los portallaves, espérese un poquito porque yo quiero que salga el PDF con los 3. Entonces no, los portallaves, espérese un poquito. Y él, y falta, y yo no, no falta. Lo de los fajones en crochet, espere, yo les muestro a las muchachas unas cositas y ahí sí les mandamos el PDF. Y yo todo que no. Y ahora me dice Yanu que sí, que falta el patrón de la mochila de triángulos. Usted sabe que el año que viene es el mundial. Sí, niña Yanú, pero a mí me pidieron una mochila del mundial, pero lo quieren con una mascota. ¿Cuál es el inconveniente? Que la persona que me pidió la del mundial me dijo, el problema es que lo van a jugar en varios países y tendríamos que estar seguros qué mascota va a ser o si son varias. Entonces ahí fue donde quedamos frenados, que toca mirar a ver qué quiere el chico. Uno creería pues que si el chico es de Colombia pues se la va a poner fácil a uno. No, 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 no. Posiblemente diga, no, yo quiero la mascota del año pasado, la del antepasado y la de todos los mundiales. Entonces él quiere una mochila del mundial, pero con las mascotas o con una mascota. Pues eso es lo que yo hasta ahora le entendí. Entonces yo le dije, ponte de acuerdo, cuando estés seguro qué es lo que quieres, me hablas. Ya no, yo le dije así, o sea, yo no me iba a poner así, sí, no, mándame todas las mascotas de todos los mundiales y yo te la hago. No, 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 ponte de acuerdo, una, máximo dos, para que no sea un trabajo tan extremadamente pesado para mí y con mucho gusto lo hacemos. Eso le dije yo al muchacho y estoy en la espera a ver qué decidió él. Esperemos que no nada complicado. Pues complicado cuando le piden a uno muchos, muchos, muchos personajes. ¿Qué es lo complicado cuando le piden a uno cantidad de personajes? Por ejemplo, un señor me pidió la mochila de los Simpsons. Yo le dije, no hay problema porque todos son amarillos, tan fácil como eso. Mucho amarillo, negro y realmente los colores que hay que sumarle son poquiticos. Por ahí de pronto la ropa, el cabello, pero digamos que son detalles que no es tanto colorinche. Amarillo, negro y ya, 2, 3 colores más está fácil. Pero cuando le piden a uno los Looney Tunes, ¡ay! Muchachos, ustedes sí saben que cada personaje tiene diferentes colores, ni uno combina con el otro, no es como los Simpsons que todos son amarillos. Póngale usted los... ay, se me olvidaron ahorita en este momento. Espérense, se me olvidó, pero lenguaje de señas. Los, 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 los Minions. Tenía que verlo. Por ejemplo, ponle tú los Minions. Muy fácil. Amarillo, negro, grisecito, blanco y azulito. Listo. Yo puedo hacer 200 Minions en una mochila porque tienen estos colores. No, no es como que este sea rojito, azulito, amarillito, verdecito, lilita y 280 colores, eso me lo hace difícil. Pero mientras sean los Minions amarillos, todo perfecto. Máximo que pidan uno por ahí morado, listo. Pero entonces, como este tipo de cosas. Esta es para llevar botellas, jugos. Echa uno ahí la botellita, lo que vaya a colocar y lo tapa. Lo vamos a hacer este año para los botilitos, este año que entra, antes de que entren los chicos a la escuela para que lleven su botellita de agua o sus cositas. Entonces es eso, por ejemplo, una mochila de Minions para mí no sería nada complicado, porque pues los colores son bien repetitivos, no importa si dicen quiero una mochila que lleve 10 Minions, ah, listo. Pero imagínense cuando son diferentes colores, sí complican un poquito. Bueno, vamos a ver qué sigue acá. Yo quiero hacer la de la selección de Brasil y Argentina. Uy, buenísimo, Yanu.
Buenísimo. A mí, no sé, me ha llamado la atención hacerla del Barcelona, pero mire que nadie me ha pedido esa mochila. Yo me pongo a pensar, ¿y para qué la voy a hacer si nadie me la ha pedido? ¿Para qué la voy a hacer? Una personita se me la había pedido no sé, cuando estaba en México. Pero, ¿qué pasó? No conseguí los colores exactos que quería la persona. No los conseguí, no los conseguí, no los conseguí. Entonces me dijo, no, de hacerlas con los colores perfectamente igualitos. Hasta me quería mandar una camiseta para que yo viera los colores como eran. Entonces no se hizo cuando estaba en México. Ya cuando llegué acá a Colombia, no, nadie me la ha encargado, nadie la ha pedido. Entonces, pues como que he tratado de no hacer mucho ruido con ese asunto. Pero sí, 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 claro que sí, muchachas. Nosotros yo sé que terminamos haciendo una mochila para el mundial, pero tengo que esperar qué mochila me piden, qué mochila me confirman, qué mascota quieren, de qué país y qué mascota, porque puede ser la mochila con los colores de algún país específico y la mascota de otro, o sea, no tiene nada que ver que tenga que ser el mismo, que eso le decía yo al chico. Vamos a ver qué pasa. Un rojo, un, dos, tres, cuatro. Entonces no tengo lío, rojo sobre rojo. Les voy a leer qué hice con lo del verde, por si ustedes quieren checar ahí lo verde. Sí, chicas, que eso les cuento. Un rojo oscuro, 4 rojos claros. A ver, organizamos acá mi hilo rojo que está por allá. Sí, muchachas, en la técnica Guayú tiene esa gran ventaja que podemos hacer de todo. Yo hice la Virgen de Guadalupe en una mochila, pero no la animada, no, hice una imagen muy bonita de la Virgen de Guadalupe en una mochila. Hice la de Mickey Mouse, la de Stitch, la de Mafalda, un colibrí, mariposas monarca. No, mucho diseño original. La mochila del pavo, que yo siento que es mi mayor orgullo, la mochila del pavo, porque es muy dura de hacer. Tiene demasiados colores y mucho puntico. Un puntico, dos punticos, un puntico, dos punticos, y eso es muy, muy agotador. No, mire que tenemos mucha referencia de mochila original. La mochila de Jorge es una mochila para un sacerdote. Tiene una cruz y el diseño es muy original, muy bonito, creada preciso pensando en el sacerdote. La mochila Cielo, también siento que es una mochila muy linda. Muchachas, mochila espejo, espejo de 2 colores preciosa, y la de 3 colores que fue idea de la señora Doris, que meterle esos 3 colores también, que lleva amarillo, vino tinto y creo que hueso. Esa mochila hermosa, una idea que nos dio la señora Doris de color, pero fue espectacular. Nosotros la hicimos blanca y negra. Y ella dijo, profe, si se hace en color, y yo no, pues ¿cómo quedaría en color? Ay, cuando envió la combinación, no, eso quedó muy espectacular esa mochila. Fue una grata sorpresa la mochila de 3 colores. Se llama mochila espejo de 3 colores y está aquí en YouTube el tutorial. Hermoso, hermoso eso. Acá punto gris sobre gris. Tan sencillo como ese. Y ya vamos a terminar el cuerpecito de los muñequitos de nieve y empezamos las cabecitas. Listo. Yo quiero dejarles este pedacito para que ustedes puedan repetir. Las que estén haciendo las estrellitas les leo. Terminé en azul bebé, encima azul rey. 2 grises, 4 verdes, un gris, un verde, un gris, un verde, un gris, 4 verdes. 3 grises, 4 verdes, un gris, un verde, un gris, un verde, un gris, 4 verdes, 3 grises, 2 verdes. Y acá ahorita les leo el muñequito, ¿listo? Para dejarles como tareita. Entonces, sí, chicas, tenemos cantidad de mochilas. Monederos, todos los que quieran. Hemos tejido cantidad de monederos también espectaculares. Las chicas que están empezando, que están nuevas acá, les recomiendo empiecen con un monederito. Si están en Colombia, usen crochet macramé. Si no están en Colombia, el material que tengan. No pasa nada si usted tiene hilo abuelita, hilo sinfonía, hilo cristal, hilo quesito, si tiene Silvia Amigurumi le sirve, si tiene, no,
lo que tenga para que empiece con monederos. Al paso que usted ya va tejiendo y se va dando cuenta mis clases que tienen muchísima instrucción, muchísimas aclaraciones, muchísima información, ustedes se van a dar cuenta qué material les puede funcionar mejor. Pero los monederos se pueden hacer con todo, hasta con lana de ovejo, muchachas, o sea, no dejen de tejer. Lo primordial es que usted empiece a tejer y a entender que es un punto bajo, que es agarrar la pestañita de atrás. Ese tipo de cosas es muy importante para que usted aprenda. Cuando ya usted tenga un poco más de conocimiento y diga, quiero hacerlos, pero en un material más original, ya empieza uno a mirar qué referencias de material cuenta usted, en qué país vive y obviamente va checando. Yo tengo un amigo que él es de Chile y él hizo exactamente eso que les digo yo. Él no sabía qué material le servía y empezó a tejer con revés derecho, con sinfonía y hoy día consigue materiales muy buenos. Me dice, ay no, mire que ahí encontré en promoción un material muy buenísimo, me quedan más chéveres que las otras, pero él ya en estos momentos pues tiene el conocimiento de más o menos cómo debe quedar la textura. Digo más o menos cómo debe quedar la textura porque él no pues no sé hasta qué punto ha tenido la oportunidad de tejer con crochet, pero sí sabe demasiado de la técnica. O sea, por técnica no es. Conocimiento lo tiene todo y ya con ese conocimiento y técnica que tiene, él se da una idea muy clara que las mochilas deben de quedar muy firmes, el puntico muy cerradito. Esperen, chicas, a los hilos. Que tiene que quedar muy firme, los puntos muy cerraditos, que tiene que agarrar la pestañita de atrás, esconder los hilos de adentro, procurar que la mochila no vaya a quedar con cintura, que los cambios de color estén perfectos. Todo ese conocimiento lo tiene él. Lo único es que desafortunadamente pues en Chile no se consigue el hilo que manejamos en Colombia. De resto, ese muchacho es un pro para el tejido guayú. Y lo mismo puede pasar con cualquiera de ustedes. O sea, ustedes empiezan a tejer y no porque no tengan el material no van a aprender. No, 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 no. Ustedes aprenden y con el tiempo se van dando cuenta de qué material pueden escoger, qué les funciona mejor. Lo digo es porque mucha gente dice, ay, no, profe, pero yo sin el material ni para qué lo intento, jamás va a quedarme igual que a usted, jamás voy a ser igual que usted. No, muchachas, he visto personas mejores que yo tejiendo, personas que le ponen, no sé, un amor propio a los tejidos y la verdad dice uno, qué maravilla, bendito el conocimiento, bendito el arte, que no necesitan ser personas colombianas para hacerlo bien. Entonces, sí, tengan claro, muchachas, que el tejido es para todo el mundo. La técnica guayú la puede comprender cualquier persona y con el tiempo pues van escogiendo los materiales, que es como la parte complicada para los que están fuera de Colombia. Señora María, bienvenida. Mercedes, ¿cómo está? ¿Cómo va? Dora, bienvenida. Gris, voy en esta vuelta y me quedan solo 2 blancos. Entonces, sí, chicas, no se frustren, no piensen que es solamente para unas pocas personas. No, tengo grandes amigos. El padre que les digo que hicimos la mochila de Jorge, se llama mochila de Jorge, o sí, mochila de Jorge, así quedó. Él aprendió también la técnica guayú y también teje cosas preciosas. Toda la vida había tejido, pero como que suéter, ropa así. Pero conoció la técnica guayú y también teje maravillosamente bien. O sea, no crean que estoy hablando de pocas personas. Muchas personas han aprendido virtualmente, no han tenido ni siquiera una clase presencial y tejen muy bien, muy, muy bien la técnica guayú. En este momento el padre debe estar en Estados Unidos y él sigue tejiendo sus prendas. Creo que lo hace con sinfonía, si no estoy mal. Si no estoy equivocada, él teje con sinfonía ya en Estados Unidos. Y 4 de este azul clarito. Acá queda muy lindo, muy bonito. Vamos a hacer los azul bebé y les leo cómo quedó esta parte de los muñecos. Ustedes tienen que repetir exactamente la misma imagen en la parte de atrás
Y listo, muchachas, nos vemos ya mañana con la vuelta 11 terminada. Esta es la vuelta 11. Yo no les había dicho, ¿cierto? Que esta que estoy empezando es la vuelta 11. Sí, muchachos. La vuelta 11 y me falta solo una vuelta para terminar el cuerpo. Aquí terminé con esta azul. Me falta solo una vuelta para terminar el cuerpo y ya tendría que seguir acá. Ahí tendría que seguir con la cabecita. Ay, así que vamos muy bien. De tiempo vamos bien. De tiempo vamos bien y de tejido también. O sea, no solo de tiempo, sino que está quedando bonito. ¿Por qué les digo de tiempo? Porque la idea es lucir esta mochila a partir del 7, que es día de velitas, lucirla del 7 de diciembre para adelante, por ahí hasta el 12 de enero. No quiero nada, ¿cierto? Imagina lucir la mochila hasta el 12 de enero. No, 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 no pasa nada, muchachas. Tenemos que lucirla todo el año. Chicas, acá terminé con los dos verdes y tejí 2, 4, 6 blancos, rojo oscuro, 4 rojos claros, un rojo oscuro, 4 negros, 4 blancos. No sé por qué siempre digo que este es negro. Recuerden que la otra vuelta también, 4 blancos, 2 negros, 2 blancos, un gris. Todo blanco hasta llegar punto sobre punto y acá tejí 2 azul bebé, 3 blancos, un azul rey, un gris, 2 blancos, 3 grises, 2 azul rey, 4 grises, 4 azul bebé y un azul rey. Acá terminé con 3 grises, pero no voy a avanzar más. Mañana les muestro cómo empezamos la vuelta 12, porque esto que hice acá es lo mismo que tengo que hacer en la otra vuelta. Entonces, ya muchachos pueden repetir la clasecita normal. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias por la compañía. Debe quedarles así, no con cintura, no con nada raro, sino así, así, así. ¿Listo? Y eso se consigue poniéndole mucha atención que cuando yo jalo los hilos no se me recoja nada porque ya tiene que seguir igual de amplia. No tiene por qué cerrarse algo así. No, 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 muchachas. Bueno, cualquier cosita, chicos, nos hablamos mañana y allá se ve que son cuerpos de muñecos de nieve. Que descansen. Feliz noche. Nos vemos mañana, chicas.